¿Podían evitarse más muertes de las que vivimos? Hola, soy Roy Campos con mi artículo para El Economista. ¿Podían haberse evitado más muertes? Es una pregunta que tarde o temprano nos haremos cuando se haga el balance al final, espero próximo, de esta pandemia que ha acarreado crisis sanitaria, económica, política, psicológica y quién sabe cuántas crisis más, pero que como saldo trágico ya tiene en el mundo más de 600,000 muertos y de ellos más de 40,000 en México. Por lo pronto, de acuerdo a la encuesta número 24 semanal que levanta Mitofsky en México, una mayoría, 56%, responde a esa pregunta que sí era posible para las autoridades, para todas las autoridades, haber evitado tantos muertos. Después de más de 140 días del primer caso detectado en México a finales de febrero, los miedos no bajan. Cuando se inició a levantar esta encuesta, incluso antes de que se mandara a la población a sus casas, la previsión de la empresa era que la reanudación de las actividades dependería de tres factores. Uno, la disminución evidente de los contagios que permitiera circular sin reactivar la pandemia. Dos, la necesidad económica que obligara a las personas a salir a vivir y a los gobiernos a abrir para reactivarse. Y tres, la disminución paulatina del miedo que permitiera realizar actividades con suficiente confianza para circular, convivir o ir a trabajar. Y por eso mide permanentemente este miedo. Recapitulando, las tres condiciones para salir era que hubiera menos, que la pandemia no estuviera tan presente, que las cifras bajaran, que los miedos bajaran para poder salir con confianza y que la necesidad económica me hiciera salir. Eran las tres condiciones. Bueno, de las tres condiciones, parece que la única que se ha presentado es la segunda, la necesidad económica, ya que las cifras de muertos infectados suben en términos absolutos y el miedo, según la nueva encuesta, sigue alto, incluso subiendo ligeramente. Así, se mantienen 8 de cada 10 los que temen infectarse y en casi 7 de cada 10 los que temen morir. Y lo anterior se debe a que la enfermedad la vemos cada vez más cerca. Del 22 de marzo, cuando aún no se llamaba al encierro, al 19 de julio, en 4 meses, la percepción de que alguien cerca de nosotros puede tener el virus ha pasado del 29 al 73%. El conocimiento de un contagiado ya está en esos niveles, 77%, y de alguien muerto ya es mayoría, 55%. La discusión sobre si la autoridad actuó o está actuando correctamente pasa inevitablemente, aunque a algunos no les guste, por comparaciones internacionales. Algunos usarán indicadores absolutos que se desvirtúan por el tamaño de los países y otros tasas donde terminamos comparándonos con países mucho más pequeños. Como sea, en el imaginario siempre quedará la cifra de muertes totales y esas sí se acumulan. Los infectados puede decirse que depende de la política de pruebas o que al recuperarse dejan de ser activos y que por lo tanto su acumulación solo desorienta. Está bien, pero los muertos sí se acumulan. Y esa será parte inevitable de la historia de México. Para homogeneizar la comparación se ha usado, por ejemplo, la relación de muertes por cada millón de habitantes, donde México aparece en el lugar 13 al 15. Depende si incluimos algunos países pequeñísimos, islas por ahí, con una tasa de 300, es decir, de 300 muertos, más de 300 muertos por cada millón de habitantes. En el mundo, ese indicador es de 80, es decir, casi 4 veces el promedio mundial. Pero para el común de los ciudadanos, esa tasa es muy complicada y es más entendible solo número de muertos. Y en ese sentido, 45% piensa que cree que son muchos los muertos que hay para el tamaño de nuestro país. Hace un mes ese valor era 31%, ha crecido de 31 a 45 en un mes. En muchas ciudades ya se está poco a poco abriendo la actividad guardando precauciones, pero los ciudadanos son aún temerosos a reanudar en forma completa. Por ejemplo, quitando el 63 que dice que ya salió a comprar alimentos, solo 21% dice que se ha atrevido a ir a visitar parientes que no veía antes y 20% que fue a comer a algún restaurante, taquería o cualquier establecimiento de comida. De esta manera, solo 27% dice que ya es hora de reanudar actividades, a cambio de 55% que dice que no, que todavía no. Si hoy se hiciera un corte de caja, los médicos y hospitales saldrían muy bien evaluados, palomita. El gobierno generaría una división de opiniones sobre si informaron o no adecuadamente. Las empresas sobre si cuidaron o no los empleos. Los ciudadanos estaríamos mal autoevaluados con un comportamiento a veces irresponsable.
Y por último, los pronósticos estarían descalificados. Dejo algunas otras preguntas que nos haremos además de la pregunta inicial. ¿Qué se pudo haber hecho distinto? ¿Quién actuó bien y quién actuó mal? ¿Cómo evitar que si esto vuelve a ocurrir nos tome tan desprevenidos? ¿Cómo disminuir la infodemia? Y muchas otras preguntas parecidas. Gracias, Roy Campos.